Hola, muy buen día. Mi nombre es Pamela. A nombre de Cansei Capacitación, les doy la bienvenida a nuestra conferencia Cómo profesionalizar la función del asistente secretarial. Agradecemos su participación y esperamos que sea de gran utilidad. Nuestra ponente cuenta con una licenciatura en Pedagogía con especialidad en Lingüística por la UNAM y con más de 26 años de experiencia. Cedo la palabra a la licenciada María Dolores Trapa. Bienvenidos. Hola, buenos días. Bienvenidos todos y todas. Me da mucho gusto que tengamos un grupo tan nutrido, porque pues esto va a permitir que podamos interactuar y podamos comentar y podamos preguntar y hacer mucho más rica esta experiencia. Les quiero pedir, por favor, que mantengan abiertas sus cámaras y su micrófono pónganlo en silencio. Cuando quieran tomar la palabra, quieran hacer una pregunta, levanten su mano, yo los veo, activan su micrófono, escuchamos el comentario y después, por favor, vuelvan a apagarlo. Esto es para evitar que se entorpezca el curso de la conferencia con los ruidos ambientales que siempre nos invaden. Entonces, asimismo, también yo en algún momento a lo mejor hago una pregunta directa y diré el nombre de aquel al que le pregunte y se le activará su micrófono en este momento. Pues bien, bienvenidos, vamos a iniciar. El título de esta conferencia es ¿Cómo profesionalizar la función de la asistente secretarial? Yo creo que una de las figuras que más han evolucionado, que más cambio han tenido, pues a lo largo de las últimas 5 décadas, es justamente el de la asistente o secretaria o como ustedes le quieran llamar. Esta figura, por favor, quienes van entrando, pueden apagar sus micrófonos. Bien, entonces les comentaba que la figura de la secretaria es de las que más ha cambiado. Todavía hace 15, 20 años, las funciones de la secretaria como que eran muy reducidas a tomar dictado, ejecutar órdenes y nada más. El mundo ha cambiado y ha cambiado vertiginosamente. Y todos hemos tenido que montarnos en el cambio e ir reaprendiendo pues una serie de temas y hacer ajustes también en procesos de aprendizaje. Pero fundamentalmente es la figura de la secretaria. Uy, ¿por qué no? A ver, perdón, déjeme correrlo. Perdón, aquí un incidente. Mire, la finalidad de este encuentro es que nos sensibilicemos sobre la relevancia que adquiere la función del asistente en esta época que todos estamos viviendo, pero en particular las empresas. Las empresas son las que siempre están más impactadas por la competencia, etcétera. Y por tanto, la asistente que trabaja en cualquier área juega un papel relevante dentro del equipo que hace con su jefe o con varios jefes. El perfil del asistente, esto es sabido por todos. La palabra secretaria viene de secreto, Es decir, la discreción, la confidencialidad son los elementos básicos de una persona que se desempeña en este puesto. Y la discreción
no nada más se refiere a no estar transmitiendo información, sino desde su comportamiento, su voz, su lenguaje, su risa, su vestuario, etc. Fíjense qué contradicción. Es un elemento fundamental en la empresa o en la dirección con su jefe. Sin embargo, debe casi pasar inadvertida, porque es parte de esta discreción. ¿Saben cuándo se hace evidente la secretaria? ¿Cuándo cobra fuerza su presencia? Cuando no está presente. ¡Qué contradicción! Y entonces es cuando se valora lo fundamental de su labor, de su asistencia, de sus intervenciones, etc. Entonces, ojo, secretaria viene de secreto. Si alguna persona no cumple esto, pues está violando un principio elemental, que es el de la discreción, que sea confiable. Bien, ¿qué es y qué no es una asistente o una secretaria? Pues miren, empecemos por entender que esto es una profesión. Probablemente no existan universidades o institutos de alto nivel educativo en donde se forme a las personas como secretarias. Existen colegios, existen academias donde sí les dan esta formación básica de administración, de manejo de programas de cómputo, etcétera. Pero donde verdaderamente se forma la asistente es en la práctica, es en el ejercicio de su actividad y lo va profesionalizando. Entonces, no lo tomen como un entretenimiento mientras pasa algo diferente. Podría ser también un trampolín para más adelante acercarse a otros puestos, lo cual es absolutamente legítimo. Yo sé de muchas secretarias de alto nivel verdaderamente eficientes que terminan dirigiendo áreas de recursos humanos o áreas de relaciones públicas, etcétera. Es decir, ascienden, van escalando, pero porque se lo han ganado a través del aprendizaje, del desarrollo de habilidades y se han vuelto unas verdaderas profesionales. Seguimos con qué es y qué no es. Fíjense, cuando la persona que ejerce esta función lo hace con un alto sentido de responsabilidad y utilizando toda su inteligencia, construye su propio puesto. No se limita a lo que le dijeron cuando fue contratado, sino que lo va ampliando, poco a poco va realizando actividades diferentes, es decir, lo va modelando y termina por proyectarse dentro y fuera de la institución como un elemento fundamental. Tenemos en las empresas diferentes perfiles o tipos de secretarias. La recepcionista es aquella con la que la persona de afuera hace su primer contacto, sea vía telefónica, sea presencial. Y la recepcionista pensamos, bueno, pues su única función es atender el conmutador y transferir llamadas y recibir gente y pasarla o permitirle el acceso a los pisos. No es verdad. La recepcionista, si quiere, puede modelar y hacer que su puesto cobre una relevancia diferente, siendo verdaderamente un agente de relaciones públicas, responsabilizándose de la imagen que está proyectando de la empresa, puesto que ella es el primer contacto. Y así como estos ejemplos, pueden haber muchos más. De ella depende. Suele suceder que en muchas empresas alguien entra a esta área, a la de recepción, pero su desempeño la va calificando para que vaya escalando a otros puestos y años después llega a ser la secretaria del presidente de la empresa. Es decir, pero esto no es algo gratuito, es algo que la persona que entró a ese puesto lo fue construyendo.
hay secretarias que trabajan en un departamento o con una gerencia y por supuesto que dependiendo del área en la que esté, sus funciones van a cambiar. No son igual en cada uno de los niveles de la organización. Y quienes ya están en la empresa observan las funciones de la secretaria del subdirector o del director tienen una relevancia y una trascendencia diferente. Y si son las que asisten al presidente de la empresa, evidentemente es muchísimo más relevante lo que hace. Y existe la figura de secretaria particular o privada, que es la que atiende asuntos muy específicos de una persona, que pueden ser de su vida privada, de su vida familiar o de la empresa, pero son generalmente manejo de agendas, viajes, información muy, muy delicada y lo asiste en todo esto. Bien, estos son los perfiles o tipos de secretarias. Ahora, creo que es pertinente que todos nos hagamos la pregunta de si nos consideramos competentes en aquello que estamos realizando. Y esta pregunta la refiero a la asistente o al asistente. ¿Te consideras competente, verdaderamente competente? Todos los conocimientos, todas las habilidades, tus actitudes son las adecuadas, tus conocimientos son todos los que requiere tu puesto, las habilidades que necesitas para ser eficiente también las tienes y las tienes en el máximo. Tu actitud siempre es la adecuada. Es decir, creo que esto pues nos puede servir como punto de arranque para hacer una autoevaluación. Probablemente lo estamos haciendo bien, pero no es el nivel en el que nos queremos quedar. Entonces, el puesto, las funciones, las responsabilidades del asistente o de la asistente requiere dominio de todas estas áreas o de todos estos ámbitos. Fíjense, aquí ya vamos a entrar en materia. Todo aquello que es de conocimientos y que es de habilidades. La ortografía y redacción. No obstante que la mayoría de los directivos escriben correos, contestan información por las redes o por el WhatsApp, etcétera, están mandando información, la secretaria tiene que redactar muchísimos asuntos, tiene que levantar minutas, tiene que realizar reportes, tiene que hacer rutas críticas para cuando el jefe sale de viaje, itinerarios, etcétera. Por lo tanto, tiene que escribir. Y la ortografía y la redacción es algo elemental, elemental. Y últimamente se ha relajado mucho la importancia de la ortografía y redacción. Pues bien, fíjense, aquí tenemos unos temas sobre ortografía que son muy prácticos y que son expresiones en las que nos confundimos muchísimo. Con este ejemplo creo que nos va a quedar claro cuando se utiliza haber con H y con B, que es un verbo auxiliar de hay, y cuando de haber o cuando hirviendo con H del verbo hervir. Fíjense, los que escriben haber en lugar de haber deberían ir viendo cómo solucionar ese problema. Evidentemente aquí hay un error. Eso de ir viendo con H, pues de ninguna manera de moverse, de trasladarse, espacio viendo, el verbo ver en gerundio. Sin embargo, como suena igual, pues cuando uno lo escribe sin mayor cuidado, pues se filtran los errores. Y el haber de hay con el haber de fíjate, de pon atención, de revisa, se confunde muchísimo. Yo constantemente recibo WhatsApp en donde me dicen, a ver qué te parece esto, y escriben a ver con H. Pues bien, este es un error muy frecuente. Y
ya está tan generalizado que en ocasiones ni nos damos cuenta de que lo tenemos enfrente. A ver, aquí me gustaría, a ver, Yasmín Guadalupe, ¿estás ahí? ¿Puedes abrir tu cámara y tu micrófono? Quiero ver otros nombres. Sí, aquí estoy. A ver, Yasmín, abre tu cámara. Listo. Perfecto. ¿Estás viendo la lámina? Sí. A ver, por favor, lee lo que ahí está escrito y dinos si ves el error. A ver si es cierto que ver es el error. ¿Observas? Hay un error en esa frase. ¿Dónde crees que está? Ahí está en... ¿Aquí no? Ajá, que ves. ¿En el haber? No. Sí, efectivamente, ahí está. En la primera palabra. Ese haber es de hay, el verbo auxiliar. Está mal escrito. Debe ser a espacio ver con V. A ver con V. Y esto es justamente lo que expliqué en la lámina anterior, que los que escriben haber en lugar de haber deberían de ir viendo cómo solucionar ese problema. Y aquí puse el ejemplo. Pero como es tan frecuente, ya nuestra mirada no lo capta. Cuidado, cuidado, porque se va generalizando. Y esto sí proyecta una imagen. Si ustedes escriben a su jefe o a los demás directivos o con el público externo y cometen este error, esto va a dañar, va a darle un rayoncito a la imagen de la empresa. Bien, gracias Yasmín, te felicito. Gracias, Nadia. A ver, por Raúl, te estamos viendo, activa tu micrófono. Lee esta lámina, por favor. Activa tu micrófono, Raúl. Muy bien. Si no sabes la diferencia entre ves y ves, es porque siempre ves televisión y rara vez abres un libro. Ahora, si lo ves, os lo repito otra vez. ¿Nos puedes explicar cuándo se usa ves con S y cuándo ves con Z? Ves es para decir que veo, del verbo ver. Exacto. Y ves, pues rara vez o de momento, De tiempo, de tiempo, ocasión, de de ocasión. momento. Exactamente. Esa es la diferencia. Ves con S es del verbo ver. Y con Z es de ocasión. Y ahí dice, es porque siempre ves televisión y rara vez, es decir, es rara la ocasión en que abres un libro. Esta es la diferencia y los tenemos muy, muy confundidos. Muchas gracias, Raúl. Muy bien, y te felicito. Gracias. Miren, consejos ortográficos. Aquí viene una serie de tips. Esto es nada más un paneo. Esto es un paneo y quise concentrar lo más relevante porque en esto solemos equivocarnos. Fíjense, las mayúsculas, pues son letras que se utilizan cuando uno quiere destacar, cuando uno quiere mostrar respeto, cuando uno quiere dar relevancia. ¿Por qué los nombres propios los escribimos con mayúscula? Pues porque es una forma de respeto a la persona. El título de una obra, puede ser un libro, puede ser una sinfonía, etcétera, pues también es con mayúscula. Y usamos también después de punto y aparte y punto y seguido la letra mayúscula. Y este es el principio. Y en la actualidad hay un abuso de mayúsculas. Cuanta palabra se nos ocurre, la escribimos con mayúscula, lo cual es incorrecto.
porque cuando todo lo escribimos con mayúscula, ya no estamos diferenciando si es respeto, si quiero destacar, es decir, pierde sentido el uso de la mayúscula. Entonces, eviten abusar de la mayúscula y sobre todo, no escriban textos o párrafos completos con mayúsculas. Visualmente es pesado, pero además se considera como si estuviéramos gritando, como si estuviéramos regañando. Entonces, usen las minúsculas y cuando sea requerida la mayúscula, colóquenla. Este es otro error común. Las estaciones del año, los meses y los días no se escriben con mayúscula porque no son nombres propios. Pero este error nos viene por influencia del inglés. En inglés sí se escriben las estaciones, los días y los meses con mayúscula, pero eso es regla del inglés. En el español no. Claro, si ustedes inician un párrafo con la palabra septiembre, bueno, pues ahí sí van a poner mayúscula. ¿Pero por qué? Porque siempre que abrimos un párrafo, la primera letra es mayúscula, pero no porque septiembre sea nombre propio. Luego, ¿qué, cómo, cuál, quién, cuándo, dónde? Estas expresiones, siempre que sea una pregunta implícita o una admiración, hay que ponerle tilde. Hay que ponerle tilde porque es el tono de interrogación o de admiración. En relación a las palabras monosílabas, fíjense que desde hace ya casi 10 años se modificaron algunas reglas de la ortografía y entre ellas se acordó que las palabras monosílabas no deben tildarse, excepto 8 palabras que son homónimas, como él cuando es pronombre, él cuando es artículo, té cuando es pronombre, té, el té de manzanilla que tomamos. Pero son 8 monosílabos los que tenemos en español nada más, que se pueden tildar porque tienen otra homónima que cambia de significado según el contexto. Y por esa razón se tilda. La palabra más con acento se utiliza con tilde si hablamos de cantidad. Si no es de cantidad, entonces va a significar pero, es decir, sinónimo de pero, no se tilda. Y aquí les puse el ejemplo de tú o tú, que es un monosílabo. Uno es adjetivo, otro es pronombre. No es lo mismo decir tu hijo que tú eres mi hijo. Entonces hay que distinguirlo. Y son 8 monosílabos que están permitidos tildar y todos los demás que tenemos en español no se tilda. Bien, estos fueron nada más pequeños bocados de errores comunes que cometemos en ortografía, pero evidentemente, pues, siempre que dudemos, consultemos fuentes, diccionarios, si definitivamente sentimos que nos falta terminar de formarnos, pues acerquémonos a talleres, cursos, etcétera. Consejos prácticos para redactar. Estos consejos sirven para redactar cualquier texto, un WhatsApp, un reporte, un correo electrónico. Siempre cuiden, ante todo, la claridad. La claridad. Por ahí hay que empezar. Lean lo que han escrito y pregúntense, a ver, ¿mi destinatario lo va a entender? ¿Estas palabras que estoy empleando son accesibles para él? Porque hay que tomar en cuenta a quién se dirige uno y esto nos ayuda mucho a enfocarnos y vigilar la claridad. Otra recomendación que hacen los especialistas es utiliza frases cortas. Si construyes oraciones largas, va que no lo entienda o que lo distorsione. Y con las frases cortas, ustedes elevan la probabilidad de ser claros y, por supuesto, de que su lector entienda literalmente lo que le quieren decir. Los adjetivos. Si requieren usar algún adjetivo, usen uno. No se excedan en adjetivos. Cuando uno redacta algún texto propio de la empresa,
Más que calificar, tenemos que describir. Sean descriptivos. Si están buscando un edificio porque se tienen que cambiar, porque ya crecieron y no caben donde están, y su jefe les dice, ¿qué te pareció el edificio que fuiste a ver? Decimos, ¡ay, está muy bonito! Los colores son cálidos y muy agradables. A ver, aquí estoy calificando, no estoy describiendo. Pero si yo le digo, el edificio tiene 6 plantas y cada planta de 150 metros y en total son 750, y están, tiene 2 baños en cada nivel y 3 elevadores. Aquí estoy describiendo. Y mi jefe va a poder formarse un criterio para tomar una decisión. Y va a decir, me late, lo voy a ir a ver. Pero si yo le digo, es que está muy bonito y que se siente muy... va a decir, bueno, nos sirve, nos funciona, en fin. Por esto el cuidado con los adjetivos. Otra cosa, jamás envíen un texto sin antes haberlo revisado. Revísenlo, revísenlo. La parte más importante de la redacción no es escribir, es revisar. Todos, entre más trascendencia o más relevancia tiene el texto, hay que ser más rigurosos en la revisión. Y van a descubrir que llevan 3, 4, 5 revisiones y todavía siguen detectando o palabras que estamos repitiendo o verbos que no son los precisos. Entonces, la revisión es fundamental. Repito, entre más importante sea, vamos a ser más revisores. No nos podemos quedar 3 horas revisando. A veces hay que enviar con rapidez un escrito, pero por lo menos antes de enviar, revisen. Algún error lo van a captar y lo van a corregir. Recuerden la imagen. El cómo escribir, no escriban como hablamos. Escriban siguiendo las recomendaciones formales, las reglas y siendo muy precisos y siendo breves. En el lenguaje oral podemos tirar choros y no pasa nada. Pero en el lenguaje escrito hay que ir directo. La puntuación, mucho cuidado con las comas, mucho cuidado con los puntos seguidos, etc. Y el lenguaje, muchachos, el lenguaje, enriquezcan su repertorio verbal, aprendan a manejar sinónimos, no se queden siempre con las palabras simples, comunes. Esto no quiere decir que caigamos en pedantería, no. Pueden ustedes ser sencillos y elegantes al mismo tiempo, utilizando un lenguaje claro, bonito, que lo entienden los demás, pero también con buen gusto. ¿Y cómo vamos a enriquecer? ¿Cómo vamos a ampliar nuestro repertorio verbal? Pues leyendo y siendo muy atentos en cómo hablan los demás, los que nos gusta cómo hablan, y también, pues, recurriendo a diccionarios. Fíjense, todos podemos escribir bien y de forma correcta siempre que tengamos en cuenta que, además de tomar cursos, talleres, diplomados, etcétera, como mejor se aprende es leyendo y practicando la escritura. Fíjense que yo he observado un fenómeno muy extraño en los últimos años. Todo mundo quiere escribir un libro o libros. Todo mundo quiere ser escritor. Pero ya nadie quiere leer. Es decir, todos aquellos que quieren escribir un libro, yo les he preguntado, y dime qué has leído. O cuáles son tus maestros, cuáles son tus libros favoritos. No los tienen. No los tienen. Y a mí me gusta mucho la lectura, me gusta la literatura y me gusta ver entrevistas con escritores, con periodistas connotados. Y todos han sido grandes lectores en su vida. Desde jóvenes, antes de empezar a intentar escribir algo, ya habían
habían abrevado de muchísimos libros. Y esos han sido sus mentores, esos han sido sus formadores. Claro, después cada quien encuentra su estilo, su lenguaje, etcétera. Pero al principio hay que apoyarse tomando como modelo a grandes maestros. Fíjense que la imitación, que tanto nos critican y que tanto nos castigan, la imitación es el principio del aprendizaje. Todos empezamos imitando, todo lo que sabemos hemos empezado imitando. Y después hemos encontrado nuestra propia voz. Aprendimos a amarrarnos los zapatos imitando a nuestro papá. Y ahora tenemos nuestra propia técnica, en fin. Y así con el lenguaje, con la escritura, con lo que quieran preguntarse, empezamos con la imitación. Entonces, no está mal. Por ahora, seamos buenos lectores, escribamos y revisemos para corregir. Los valores para la excelencia. Ojo, no perdamos. Estamos hablando de la profesionalización del asistente o del asistente. Ya vimos un aspecto técnico básico que es la ortografía y la redacción, pero los valores. Esto es algo que casi se está perdiendo en la vida, en las sociedades. ¿Qué es valor? Aquello que se considera digno de aprecio, que vale, es digno de aprecio. Y cuando existe una predisposición positiva hacia algo o hacia alguien, yo valoro mucho a mi jefe y la opinión que él tenga siempre es bienvenida y tengo una predisposición para aceptarla y no cuestionarlo. Existe influencia social, por lo que los valores constituyen una norma o regla que nos orienta y nos ubica en el deber ser. Porque somos, pero a veces queremos ser diferentes. ¿Y por qué? Pues porque la influencia social nos va induciendo. Si alguien vive en un ambiente en donde sus valores son contravalores, perdón por el pleonasmo, pues evidentemente el robar, el pegar, el agredir, pues esa va a ser su norma de conducta, porque ese es el contravalor que aprendió. Entonces, no, los valores humanos, las cualidades ideales del ser humano son la verdad, la belleza y la bondad. Esto desde los presocráticos viene rigiendo a todas las civilizaciones y siguen vigente. Entonces, no los perdamos de vista. Si no los tenemos tan sólidos, vamos a reforzarlos. Un poeta mexicano de origen español, Luis Ríos, decía, no se puede vivir como si la belleza no existiera. Y esto me parece muy cierto y me parece de una gran sabiduría. Podemos estar viviendo tiempos aciagos. Estamos bajo el azote de una pandemia que nos trae a todos entre hartos y preocupados. Pero tratemos de darle belleza a nuestra vida, buenos momentos, buenas pláticas, buenas lecturas, lo que les guste, porque no se puede vivir como si la belleza no existiera. Muy bien. Autovaloración, plan de vida para triunfar. ¿Cómo me valoro yo? ¿Y qué le quiero dejar a los demás? ¿Qué le quiero transmitir a los demás? A mis hijos, a mis nietos. Bueno, pues la mejor herencia que todos podemos dejar es la educación. La educación. ¿Pero la educación en qué? Porque de la educación ya se está haciendo cargo la escuela o la universidad. Entonces, ¿qué les quiero dejar como herencia? Pues esos valores justamente de los que acabo de hablar, que aprendan a cultivar la verdad, la belleza y la bondad. La bondad se manifiesta de muchísimas maneras, siendo generosos
¿Cómo puedo ser generosa? A veces nada más escuchando. De esta manera, soy generosa y estoy ejerciendo la bondad, que la bondad puede tener muchísimas caras. Entonces, pues, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? La educación, pero la educación en esto. Cuando alguien tiene afecto por la verdad, por la belleza y por la bondad, su estructura emocional es sólida, es sana, es fuerte y es capaz de creer en sí mismo, de confiar en sí mismo y va a poder arremeter, va a poder emprender lo que quiera con bases sólidas porque confía en sí, porque su autoestima es alta. Pero la autoestima no es algo que se gane porque todo mundo te dice, tú vales, créetelo, tú considera, no, es que eso es un mundo mágico, así no funciona la vida. La autoestima es algo que hemos construido porque nos hemos ido demostrando, porque hemos ido aprendiendo, porque nos hemos ido haciendo mejores personas. Y esto automáticamente, cuando se lo dejamos a nuestros hijos, es la mejor herencia que les podemos dar. El trabajo es el valor del esfuerzo. Todos los triunfadores han logrado lo que han logrado no por un acto de magia, porque tenían una autoestima muy alta y porque les hicieron creer que ellos valían mucho. No, sí la tenían, por supuesto, pero siempre se esforzaron y su voluntad fue férrea. Entonces, el talento solo no sirve para nada si no va acompañado del esfuerzo, es decir, de la disciplina y de la voluntad. Ahora todo lo queremos fácil. No, así no puede funcionar. La honestidad también es uno de los valores, una de las cualidades que las empresas están tomando mucho en consideración, incluso para competir. Ya no nada más es entregar un buen producto, sino que la calidad en el servicio también sea excelente. Ahora, no nada más es el producto y la calidad, sino también cuidar que no contamine, cuidar que no esté perjudicando el ambiente, porque también estos son valores, sobre todo las nuevas generaciones a las que les está tocando ya un mundo muy contaminado. Ellos están poniendo mucho el foco en esto y no consumen productos que saben que están dañando el medio. Esto lo saben las empresas, lo toman en cuenta y han aprendido que produciendo satisfacción se logra producir prosperidad. No puede ser próspera una empresa que a costa de contaminar el río que tiene cerca, lo está logrando. Entonces, este enfoque de honestidad también tiene que ver con el valor y es algo que todas las empresas toman en cuenta. La educación. No seamos soberbios creyendo que ya lo sabemos todo. Ahora vivimos un tiempo en el que hemos tenido que reaprender. Hemos tenido que desaprender lo que sabíamos y reaprender nuevos conceptos. Hemos tenido que aprender a reinventarnos. Y no voy lejos, los últimos 5 meses han sido una gran enseñanza y hemos tenido que reaprender. Seamos humildes, eliminemos la soberbia de creer que ya lo sabemos todo y que tenemos todas las respuestas. ¿Qué más tiene que saber un asistente profesional? Pues saber administrar. El proceso administrativo tiene 4 etapas: planear, organizar, dirigir y controlar. Cualquier actividad que ustedes realicen de forma individual o en equipo con su jefe o con otros miembros de la empresa, siempre se tiene que planear. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué y cómo? Vamos a organizarnos. ¿Quiénes vamos a intervenir y con qué recursos contamos para hacer esto que tenemos como reto? Dirigir,
vigilar que se haga, hacerse responsables. ¿Quién va a coordinar? ¿Quién va a supervisar? ¿Quién va a ir midiendo los avances? ¿Quién finalmente va a revisar el producto total? Yo sola o con mi jefe o ambos, en fin, o con el equipo. Y control, cómo se está realizando y finalmente cómo lo logramos. Cuando son proyectos que llevan varios días, uno va midiendo si va bien, si estamos en la ruta correcta y si no, imprimir cambios, hacer ajustes. La administración del trabajo dosifica los recursos materiales y humanos para apoyar oportuna y eficientemente el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Es decir, administrar el trabajo, mi trabajo, contribuye al mejoramiento continuo de la calidad del servicio mediante una gestión moderna y muy competitiva. Es decir, la asistente sola o en equipo con su jefe. La organización de oficinas tiene que ver con la administración, porque si la oficina no está organizada, no va a funcionar. Es el área básica para que funcione la empresa. En la oficina, en la dirección, en donde está físicamente sentado el asistente, convergen otras áreas funcionales. Es el centro motor en el que interactúan muchas personas y se realizan muchos procesos. Si esto no funciona bien, se ve afectado el entorno social, comunal y profesional. Todas las personas que administran oficinas requieren mucha información sobre diferentes materias interdisciplinarias, pero fundamentalmente el deseo, la decisión, la voluntad de formarse profesionalmente. Como parte de la administración, es fundamental el tiempo. El tiempo. Fíjense, formalmente dicen los filósofos que el tiempo no existe. Este concepto que tenemos de medir el tiempo es una convención creada por los hombres para que nos permitan estructura y orden y medir cosas. Pero como concepto filosófico no existe el tiempo. Pero ya en términos pragmáticos, podríamos decir que el tiempo es el manejo adecuado de los recursos que alguien tiene en todos los órdenes. Ahora, el ser humano empieza a ver en el tiempo un artículo de primera necesidad y por lo mismo preciosísimo y muy apreciado. La conciencia del tiempo va variando según la edad del individuo. A los 8 años, no existe tal concepto. La longitud de los días es diferente. A los 30 varía, a los 60 cambia radicalmente la conciencia del tiempo y es cuando todo mundo empieza a no desperdiciarlo, En fin, fíjense, hay dos formas de sentir y medir el tiempo. Una es el tiempo del reloj y otra es el tiempo psicológico. Un minuto, para alguien puede ser muchísimo tiempo y para otro puede ser un suspiro. Cuando alguien tiene un dolor intenso, un minuto es la muerte. Pero cuando alguien está feliz, cuando alguien está con las personas que quiere o con la persona que quiere, un minuto es nada, un día es nada. Unas vacaciones de 30 días se les van como un suspiro. Entonces, este también es otro enfoque del tiempo. El tiempo libre y nuestro desarrollo. Por favor, aprendamos a vivir de la mejor forma y esta es relajada. Hay técnicas, hay ejercicios, hay una serie de herramientas para aprender a ser relajados. Vivimos un mundo muy convulsionado, una época muy convulsionada. Todos estamos bajo presión y constantemente pues estamos afectados en nuestra salud por esa presión y porque no hemos aprendido a soltar y a relajarnos. La lectura también empleémosla, que nuestro tiempo libre sirva para leer,
Puede ser para un desarrollo o para el desarrollo personal o por recreativo, por placer. De hecho, la lectura, creo que la mejor lectura es la que hacemos por placer. Revisar cosas que sean de nuestro interés, algún proyecto, acercarse a información que nos interese. Y si queremos seguir escalando, vamos a seguir preparándonos en nuestro puesto de trabajo. La administración del tiempo, fíjense, el perfil de un buen administrador del tiempo es este. Son organizados y disciplinados. Ya vimos el proceso administrativo. Tienen capacidad de improvisación, no son rígidos. Saben que si no es por aquí, improvisan y son flexibles. Y saben negociar. Saben negociar consigo mismos, o sea, no se casan con la idea y también saben negociar con los demás. ¿Qué otra función es fundamental en la asistente? Las relaciones humanas. Hay una serie de conceptos que inciden en la forma de interactuar, pues, con los demás. La axiología, que es una materia que estudia la filosofía y que es la teoría de los valores. La ética también pertenece al mundo de la filosofía. Trata de la moral y de las obligaciones del hombre. O sea, es que tu moral es diferente a la mía, no. A lo mejor me he relajado o a lo mejor, qué sé yo, pero hay una base que nos une a todos de forma común. La ética está formada por los valores y los valores universales son la bondad, la belleza y la verdad. La moral trata del bien en general y de las acciones humanas en relación a su bondad o a su malicia. Es decir, hay gente cuya moral le permite tener determinadas conductas y hay otras que su moral no le permite esas conductas. Esto es así el basamento de quiénes somos, cómo interactuamos y por qué de repente nos relacionamos de X o Y manera. Las relaciones interpersonales. Miren, muchachos, siempre traten de mejorar hasta donde sea posible la relación, la comunicación en su entorno. ¿Por qué? Porque va a haber más armonía. ¿Por qué? Porque se van a sentir más satisfechos, porque su comunicación va a fluir mejor, porque van a eliminar fricciones, van a poder expresarse más libremente, van a poder ser auténticos, espontáneos, porque son aceptados por los demás. Van a lograr esa satisfacción que siempre creemos en el trabajo y sobre todo vamos a sentirnos en paz, en armonía con nosotros mismos. Aquí vienen una serie de principios para las relaciones interpersonales. Los factores emotivos, es decir, las simpatías, las antipatías, los intereses a veces que no son tan genuinos, pues todo esto influye en una buena o en una mala relación. Los prejuicios, la competencia, las rivalidades, a veces las jerarquías, nos achicamos porque es el presidente y entonces ya no podemos expresarnos libremente. Cuando no están bien definidos los puestos, esto genera confusiones. Cuando no tenemos la información completa o es incorrecta. Cuando no sabemos comunicarnos con claridad y con precisión, la prisa, todo esto. Miren, esta es una conferencia muy limitada a 1 hora. Esto es un paneo de todos los datos, de todas las habilidades que debe manejar bien un asistente secretarial. El trato y la atención al público, pues esto tiene que ver con la interacción humana, con las relaciones, la magia del servicio. En la empresa tenemos relaciones formales e informales. Las formales son aquellas propias de la organización y del puesto de una persona. Las informales son las que vamos creando con nuestros compañeros porque simpatizamos, porque nos identificamos y porque trasciende
a niveles fuera de la empresa, nos vemos el fin de semana, viene a mi casa, a mi cumpleaños, etcétera. Son informales, pero dentro de la oficina con ellos, nuestra relación tendrá que ser formal. ¿Por qué? Porque está determinada por nuestro puesto. Y hagamos del servicio actos de magia. El equipo de 2, jefe asistente. Generalmente es un equipo de 2, pero en ocasiones pueden ser 2 o 3 equipos de 2. Cuando un asistente trabaja con el presidente, pero al mismo tiempo con el director de la empresa, aquí son 2 equipos. Uno con el presidente, otro con el director. Esta es la relación más importante y vital de esa área. Es un equipo muy dinámico, es un equipo que está en cambio, es un equipo que se está moviendo constantemente y es una relación muy estrecha. Cuando hay una buena integración de equipo, los resultados son óptimos. Aquí sugerencias. ¿Qué le desagrada al jefe de su secretaria? Que no tenga todas las habilidades ni los conocimientos, que su redacción y ortografía sean deficientes, que se separe constantemente de su puesto, que cuando la busca no está. Maquillarse o peinarse en público, es decir, en su puesto. Para eso está el baño. Que no tenga disponibilidad para hacer tareas específicas que pueden en un momento salirse de las funciones cotidianas. Que su perfume sea llamativo, que su léxico no sea adecuado, que constantemente pida favores, permisos, que sea criticona, que traiga chismes, que hable en voz alta, que su risa sea estridente. ¿Recuerdan de dónde viene la palabra secretaria? De secretum, discreción. Entonces, por esto, pues hay que ser discretos en todos estos aspectos. Divulgar aspectos privados está violando el principio de su ser. O que su escritorio sea un centro de galanes. La cortesía telefónica tiene que ver también con las relaciones públicas y con su función. Este es el medio de entrar a la institución estando afuera. El teléfono puede ser el mejor amigo o el peor enemigo si no se hace un adecuado manejo de él. A través de la voz, a través del servicio, a través de la eficiencia, es como los clientes internos y externos se van a formar una idea de usted y de la organización. Personalidad. Fíjense cuántos requerimientos y exigencias. Esta es la definición desde el punto de vista psicológico. Aquí puse 2. La primera me parece muy sencilla. ¿Qué es personalidad? Es un conjunto de rasgos biopsicosociales y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencia de las demás. Esto es lo que nos hace únicos. Esto es lo que nos hace individuos. Este conjunto de rasgos. Podremos parecernos a alguien, pero nunca ser igual a esa persona. O esa persona ser igual a nosotros. Bien, aquí hay otra definición. Es el conjunto de características o patrón de sentimientos, emociones y pensamientos ligados al comportamiento, actitudes, hábitos y la conducta de cada individuo que persiste en el tiempo y no cambia frente a las circunstancias. To be or not to be. El que es, es. El que es siempre en cualquier ámbito o circunstancia. Su esencia no va a variar. Atributos personales. Algo en lo que los reclutadores de las empresas es no solamente en que tengan conocimientos, habilidades, experiencia y muchas medallas profesionales, sino la actitud. La actitud es lo que mueve, es lo que impulsa, es lo que pone en acción todo.
Cuando no hay actitud, puede haber muchísimas medallas, muchísimos títulos, pero no van a servir para nada. ¿Pero qué es la actitud? Actitud proviene de actuar. Es decir, tiene como significado proceder, conducirse o comportarse de una determinada manera. Nuestra actitud puede ser algo espontáneo o algo aprendido, pero puede estar aprendido por prejuicios. Es decir, si uno está educado con muchos prejuicios, la actitud de entrada va a ser de rechazo o de negación hacia algo, pero por un prejuicio. Los prejuicios generalmente son falsos. Entonces, por favor, veamos qué actitud tenemos y qué es lo que la construyó, porque la podemos deconstruir. La actitud proviene esencialmente de la información que llevamos grabada en la mente, que es lo que acabo de decir. De ahí que esta puede cambiar si nosotros cambiamos nuestros pensamientos y nuestras creencias. Presentación personal. Fíjense, vimos lo que es la personalidad. Es eso que nos hace diferente a los demás. Pero también el envase, también el empaque, puede agregar algo o quitarle algo a nuestra personalidad. La imagen personal tiene que ver más con usted que con los demás. Es decir, mi imagen personal tiene que ver más conmigo que con los otros. Y no es actuación ni frivolidad, sino adquirir conciencia de qué es lo que proyecto para contrastarlo, si esto que proyecto es lo que quiero proyectar. Porque a veces queremos proyectar algo y nuestro atuendo, nuestro arreglo, proyecta lo contrario. Fíjense también, no se trata de imitar estereotipos y seguir la moda a ciegas, sino descubrir esa personalidad nuestra y encontrar nuestro estilo propio. Y una vez que lo tengamos, ser consistentes, pero siempre la base va a ser higiene y pulcritud. De repente está de moda la minifalda. Pues sí, pero yo estoy muy gordita y estoy muy chaparrita y tengo las piernas gordísimas. Bueno, pues estará de moda, pero no me voy a poner minifalda. A lo mejor la uso un poquito más arriba de la rodilla, pero nada más, porque si yo me voy con la moda, voy a verme muy mal, me voy a ver ridícula. Entonces sí tenemos que conocernos para tratar de abonar a nuestra personalidad y a la imagen que queremos dar y no restarle. Hagámonos estas preguntas. ¿Qué comunica mi imagen? ¿Esto que comunico es lo que deseo comunicar? ¿Esto que comunico puede llevarme a donde quiero llegar? O sea, todos tenemos una meta. Esto que estoy haciendo, así como me estoy comunicando con mi imagen, ¿me va a ayudar a llegar? ¿Me va a hacer más corto el trayecto? Pensémoslo. Fíjense, siempre se está comunicando y proyectando una imagen. ¿Por qué? En tan solo 7 segundos, la apariencia, vestimenta, lenguaje corporal envían un mensaje a la persona o las personas que nos ven. Ojo, 7 segundos. Por eso ese famoso dicho que dice, la primera impresión jamás se olvida. Ahora, si esa impresión fue negativa y más adelante interactuamos con esa persona, nos va a decir, fíjate que cuando te conocí me caíste mal o me diste la impresión de X. Y ahora que te trato, descubro algo diferente. Qué bueno que hubo oportunidad de que conocieran la realidad de quién soy, pero mi primera proyección de imagen me llevó 7 segundos. Si la vida no me da la oportunidad de que esta persona me conozca, se queda con esa imagen. Cuando uno se ve mejor, se siente mejor. Cuando se siente mejor, proyecta mejor.
Y cuando alguien proyecta mejor, se vende mejor. Ojo, venderse mejor quiere decir que logra aceptación, que sus ideas son bienvenidas, que es escuchado. O sea, porque venderse no es que a cambio de esto me des, no, simplemente que me escuchen, que me atiendan, que validen, eso es venderse. Entonces, la presentación personal sí es importante porque juega en todo este sentido. Y aquí vienen unas diferentes imágenes de sencillez, naturalidad, elegancia, buen gusto. La motivación y el desarrollo personal. La motivación viene de motivo y del verbo latino movere o motum. Fíjense, móvil, motor, emoción, terremoto, tiene la misma raíz, movere. Todo lo que se mueve, todo lo que entra en acción, viene de movere. Entonces, la motivación es esa fuerza que nos impulsa a llegar, que nos pone en movimiento, etc. Esta frase me gusta mucho. Quizás aún no llego a mi meta, pero hoy estoy más cerca de lo que estaba ayer. Este pensamiento nos impulsa a no abandonar la empresa, sino seguir adelante. Las aportaciones del trabajo al desarrollo personal. Fíjense, una opinión muy difundida afirma que la mayoría de las personas trabajamos por dinero. Falso. Hay un análisis muy serio que lo desmiente. Hay personas que tienen resuelta su vida económica y sin embargo siguen activos, siguen trabajando. ¿Por qué? Porque el trabajo le da al individuo realización, satisfacción, compensaciones, gratificaciones de sentirse útil, de dar, de compartir. ¿Qué perderíamos nosotros si no trabajáramos ni en el puesto actual ni en ningún otro, si tuviéramos la vida resuelta? Si no lo hiciéramos porque también la paga es importante, ¿creen que perderían algo? Contéstense. Yo creo que sí perdería mucho, porque a mí mi trabajo me mantiene viva, me mantiene activa, me da gratificaciones, satisfacciones, etc. Bien. Asertividad. Creo que esta palabrita todo mundo la ha escuchado. ¿Fuiste asertivo o no fuiste asertivo? Pero ¿qué es la asertividad? Se define como la capacidad para saber decir no, para poner límites, para poder expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, directa, respetuosa, sin agredir al otro, sin ofender al otro, pero saber decir no, no, porque nos da mucho miedo decir no. Y entonces nos invade, nos llenamos de compromisos, de trabajo, etcétera, porque no fuimos capaces de ser asertivos y poner el límite y decir no. Y la asertividad no es algo con lo que nacemos, es algo que aprendemos. Y una vez que lo hemos aprendido, no crean que siempre somos asertivos. Habrá momentos en que fallemos y no lo seamos y después nos vamos a sentir incómodos. Pero hay que estarla practicando y sobre todo observarnos para no perder la claridad de decir no cuando ese es nuestro legítimo deseo. La asertividad, vean, está en el centro. No es ser pasivo, o sea, me está agrediendo y me quedo callada porque no quiero contestarle. ¿Eso es ser asertivo? No, no. O me agrede y lo agredo. ¿Eso es ser asertivo? Tampoco, de ninguna manera. Ser asertivo sería, me está agrediendo sin gritarle, sin agredirle, decirle, momento, momento. En ese tono no, con esas palabras no. ¿Quieres que hablemos? Vamos a hacerlo bien. Si no estás, no puedes en este momento, lo dejamos para después. No me enganché con su agresividad y tampoco me fui del lado de la pasividad. Pues miren, esto que acabamos de ver,
que es una conferencia, como les comenté ya, acotada a 1 hora. Nos permitió hacer un paneo sobre qué hacemos, cómo lo estamos haciendo, si podríamos hacerlo mejor, qué necesitamos para poderlo hacer así como queremos. Y como exhorto, les dejaría esto como tarea, mi proyecto de vida. En la tarde, el fin de semana, cuando tengan tiempo, vean si tienen un proyecto de vida, si esto que están haciendo está dentro de ese proyecto, si es temporal, si lo están haciendo al ahí se va porque lo que sea, porque estas respuestas son muy importantes. Cuando uno tiene claridad y cuando todo está integrado, creo que esto que hacen puede formar parte de su proyecto independientemente de ser hijos, padres, madres, abuelos, etcétera. Creo que es importante que todos tengamos claro qué queremos, hacia dónde vamos y si estamos en el camino correcto. Pues miren, muchachos, terminamos nuestra plática. Quiero aquí dedicar 5 minutos a preguntas, respuestas, comentarios. Si alguien lo quiere hacer, nada más levante su mano, abran sus cámaras porque las veo apagadas. Y si alguien quiere hacer una pregunta o comentario, bienvenido. Así todos al mismo tiempo, no, muchachos, uno por uno. María Dolores, ¿puedo Sí. hacer una pregunta? Soy Sí. Javier Santa Cruz. ¿Sí? Yo tenía entendido, a lo mejor estoy equivocado, que cuando se abre un paréntesis, la primera letra debe ser mayúscula. ¿Es correcto o es incorrecto? Depende. Mira, Depende. si antes de que abres el paréntesis hay una coma, Ajá. la primera letra después del paréntesis va a ser minúscula. Si el paréntesis lo abres después de un punto y seguido, entonces sí vas a iniciar con mayúscula tu paréntesis. Pero si no hay ni punto ni coma, no debería de tener... No puede ser. Tiene que haber o punto o coma, forzosamente. Forzosamente. ¿Sí? Ok, entonces si hay coma, sí pongo mayúscula. No, si hay coma pones minúscula. Y si hay punto, mayúscula. Pones mayúscula. Igual, cuando cierras tu paréntesis, si ahí terminó tu párrafo o tu idea, cuando cierras el paréntesis puedes poner punto. Ok. Y punto y aparte o punto y seguido y escribes mayúscula. Pero si después de que cierras tu paréntesis vuelves a poner coma, entonces continúas con minúscula. Muy bien. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Me gustó De mucho nada. la conferencia. Felicidades. Muchas gracias, a tus órdenes. ¿Alguien Sí. más? Yolanda Trujillo. Yo tengo una pregunta. Viene, adelante. Yo he sido recepcionista durante muchos años y quiero profesionalizarme para poder ya entrar a ser asistente de dirección o de algún jefe de área. Sí. Voy a cumplir 40 años y a veces eso me detiene, que a veces pienso, es que ya necesito ir al siguiente nivel porque me está ganando la edad, o es que ya voy a estar grande, ya no me van a contratar. Quiero como salir de esa zona de confort y ya ir por lo que sigue, ¿no? Y no detenerme por esta cuestión, y a veces como que las exigencias del mercado o las ofertas de trabajo limitan mucho en la edad. Como, ¿qué me puedes decir al respecto? Mira, dijiste algo muy bonito. Salir de mi zona de confort. Salte de ella. Habla con quien tengas que hablar y decir, quisiera que se me diera la oportunidad de brincar a otro puesto. ¿Qué necesito? ¿Qué debo hacer? ¿Debo aplicar un examen? En fin, ¿qué debo hacer?
y ahí te van a dar la respuesta. Si necesitas desarrollar alguna habilidad, adquirir algún conocimiento, y toma el curso o estudia o sigue tutoriales en internet, lo que requieras. Y al mes regresas. Aquí tengo ya la certificación de que aprobé, que aprendí, ahora sí estoy lista. Vámonos. Te vas a estresar, te va a exigir, te va a costar trabajo, pero lo vas a lograr. 40 años todavía no te saca de la competencia, estás dentro, pero da ya el brinco. Da el brinco porque sí, el mercado laboral suele ser cruel. Y te quiero decir que la década más bonita de mi vida fue la de los 40. Muchas gracias. ¿Alguien más? Felicitarte porque fuiste muy clara en la conferencia, muy interesante todos los temas que diste. Muchas gracias, muy amable, muy amable. Bueno, pues los veo como con pocos deseos de hacer comentarios. Magali, te estoy viendo. ¿Quieres decir algo? No, solamente pues me gustó mucho la conferencia y muchas gracias por todos los puntos que tocaron. Fueron muy enriquecedores. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias por seguirnos, gracias por estar presente, por no haberse salido. Pame, nuestra anfitriona, les va a dirigir unas palabras y les quiero decir que en Cansei estamos a sus órdenes con un catálogo muy amplio de temas, de cursos, entrenamientos, etcétera. Mucho gusto y ojalá y nos encontremos por estos caminos nuevamente. Pame. Bueno, muchas gracias, licenciada María. Agradecemos nuevamente su valiosa participación, conocimientos y experiencia. A todas las personas que se conectaron, me gustaría decirles que para nosotros es muy valioso e importante conocer sus comentarios. También nos gustaría conocer su retroalimentación y qué otros temas son de su interés. Para esto, pueden enviarnos un correo a contacto@canseicapacitacion.com o contactarnos a través de nuestras redes sociales, chat o WhatsApp. Y bueno, sin más por el momento, de parte de todo el equipo de Cansei, les agradecemos por conectarse el día de hoy con nosotros. Esperamos coincidir más adelante con ustedes. Que pasen un excelente día.